Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es semiología del dolor. El dolor lo definimos como esa sensación desagradable o displacentera. Es una experiencia personal y subjetiva. No todas las mismas personas tienen el mismo umbral de tolerancia al dolor. Recuerden que algunas personas toleran mucho más el dolor y otras no lo toleran en absoluto. Nos alerta siempre sobre un problema de salud. En ese sentido, el dolor es bueno porque es un signo de alarma o un signo de alerta. ¿Mm? Puede ser una lesión que esté ocurriendo en ese momento o una lesión potencial. El dolor se puede se puede clasificar, mejor dicho, de distintas maneras. Podemos hablar de dolor visceral cuando se trata de un dolor difuso de difícil localización. Por lo general, las personas suelen referir me duele en esta área, señalan un área, una región y lo hacen con la mano abierta. Por ejemplo, esto ocurre en el infarto agudo de miocardio, el ANGOR, que es el dolor que genera el desequilibrio que se produce entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, hace que aparezca ese dolor isquémico tan intenso, que es un dolor difuso y por lo general retroesternal. Los pacientes se van a llevar ambas manos al pecho y tratan de cubrir un área bastante extensa diciendo me duele todo acá. Cuando tenemos un dolor que es de tipo somático, es un dolor puntual, es decir, es un dolor que lo vamos a poder señalizar con un dedo. Por ejemplo, si es un dolor de una muela, si es un dolor, el dolor pleurítico, que es el dolor en puntada de costado, si es un dolor en la boca del estómago, lo que se llama epigastralgia, a veces por úlcera. Bueno, esos se pueden señalar y localizar fácilmente con un dedo. Tenemos también el dolor neuropático. Los dolores neuropáticos son muy intensos, son prácticamente intolerables. Ocurren a lo largo de todo el territorio de inervación de un nervio. Uno de los ejemplos que tenemos es la neuralgia del trigémino. Y finalmente tenemos el dolor referido. El dolor referido normalmente es un dolor cuyo origen está a una distancia lejana de donde lo sentimos. Nosotros a veces podemos decir, en el caso de la apendicitis, por ejemplo, comienza con una epigastralgia, pero en realidad, si bien nosotros referimos el dolor en la boca del estómago, el verdadero dolor, el origen de ese dolor, va a estar en fosa ilíaca derecha, donde está el apéndice. Así que es un dolor que aparece en sitios alejados de la fuente de dolor principal. Bueno, ahora tenemos que hablar un poquitito de lo que son las vías del dolor. Ustedes van a ver que hay vías eh, para lo que es la termoalgesia, que por lo general van por el cordón lateral de la médula espinal, que es lo que llevan el dolor y la sensación de temperatura. Y luego tenemos también las vías del cordón posterior, las dorsales, que esas hablan de lo que es la sensibilidad protopática y epicrítica. Bueno, vamos a ver un poquito por dónde comienza a percibirse el dolor. El dolor se percibe a través de los receptores. Cuando los receptores son activados, ya sea por presión o por temperatura, entonces emiten una señal de dolor que llega al sistema nervioso central y el sistema nervioso central va a emitir una respuesta. Dentro de los receptores tenemos los corpúsculos de Meissner para tacto y presión, por lo general están en los dedos y en las mejillas y tienen alta sensibilidad. Los receptores nociceptores o terminaciones nerviosas libres que están en toda la piel responden también a la presión, a los cambios de temperatura, a los agentes químicos. Tienen fibras mielínicas y fibras amielínicas, las dos. Tenemos los corpúsculos de Pacini, que tienen una localización más profunda y se activan por presión. Recuerden que hay receptores en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. También están los discos de Meckel, que se estimulan por presión profunda, pero de un modo más lento que los corpúsculos de Pacini. Y finalmente tenemos lo que son los
corpúsculos de Ruffini localizados en la piel y en las cápsulas articulares. En la piel responden a la presión, al tacto y al calor. Y en las articulaciones son sensibles a lo que son cambios de posición. Y los termorreceptores de Krauss, que se localizan en tejido conectivo subdérmico y se activan por frío. Bueno, este es un pequeño repaso o esquema de lo que son las vías de dolor. Ustedes tienen los estímulos dolorosos o nociceptivos, que son captados por todos estos receptores periféricos, suben por las vías ascendentes de las distintas vías de la médula espinal, integran toda la información en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central interpreta que a la persona le duele algo, lo interpreta como un signo de alarma y emite una respuesta. Esta respuesta, por supuesto, baja por todo lo que es cordón anterior de la médula espinal y todo lo que son las vías descendentes, ¿sí? Corticoespinal, todo este tipo de vías, para dar la respuesta a través de los músculos efectores. Por ejemplo, si nos quemamos la mano, la respuesta es retirar la mano, por supuesto. Y acá tenemos un poquitito el esquema de los dolores. El dolor visceral, que con ambas manos señala una región, y el dolor somático, que con un dedo señala exactamente el punto donde le duele. Nosotros cuando hablamos con los pacientes, en la anamnesis del paciente, en el interrogatorio del paciente que viene con dolor, recuerden que es un motivo de consulta frecuente, tenemos una regla mnemotécnica para recordarnos las cosas que tenemos que preguntar. Esa regla se llama Alicia, como Alicia en el País de las Maravillas. Alicia significa antigüedad o aparición, cuándo inició el dolor, cuándo empezó este dolor, hace horas, pocas horas, hace días, hace años, cuánto hace que usted tiene este dolor. Luego tenemos la localización del dolor. ¿Es una localización difusa, regional o es una localización somática más puntual? Finalmente tenemos la intensidad. Hay escalas de dolor que van del 1 a 10, por ejemplo, o muy intenso o leve. Y en los niños se suelen usar unas escalas que tienen unas caritas. La carita va desde una carita sonriente hasta una carita que está muy triste porque le duele mucho, ¿verdad? Las características del dolor: hay dolores que son urentes o quemantes, hay dolores que son sordos. Un dolor urente, por ejemplo, es el de una úlcera. Un dolor sordo suele ser el dolor del cáncer. Dolores que son palpitantes o taladrantes puede ser el dolor de las muelas. Y también si irradia hacia algún lado. Cuando nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio, ese dolor por lo general suele irradiar, por lo menos en los hombres, hacia el cuello y el brazo izquierdo. Puede ser cuello, mandíbula y brazo izquierdo. A veces en las mujeres es un poco más difuso o más, es diferente quizás la irradiación. Pero en general en las personas, en casi todas, suele irradiar hacia el brazo izquierdo. Y la última es de atenuación o amplificación. Es decir, el dolor mejora o empeora si usted está en reposo o si usted camina. Hay dolores como por ejemplo dolores articulares. En el caso de la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumática que da mucha deformación de la columna vertebral, los dolores empeoran con el reposo y mejoran con el ejercicio. Por eso es importante preguntar si el dolor mejora o empeora cuando hace determinadas maniobras o cuando hace determinada actividad, porque eso nos va a orientar hacia algunas patologías y poder descartar otras. Y acá hay dolores que son típicos en medicina. ANGOR es el dolor del infarto, el dolor de la isquemia miocárdica. Luego podemos tener los cólicos abdominales, los cólicos biliares, los cólicos renales. La diferencia entre cólico biliar y cólico renal es interesante porque el paciente que tiene
un cólico biliar, es decir, que tiene una vesícula biliar con cálculos, por ejemplo, o muy inflamada, a lo mejor no tiene cálculos, pero está muy inflamada, es un dolor que obliga al paciente a quedarse quieto. El paciente no quiere ni respirar porque le duele. Mientras que el cólico renal, cuando hay cálculos en los riñones, por ejemplo, o arenilla en los riñones, es un dolor que tiene al paciente saltando como loco por todos lados porque no encuentra una posición en la que se pueda quedar quieto y que no le duela. Así que bueno, muchas veces es muy importante poder interrogar muy bien al paciente acerca del dolor. Y luego, bueno, otros dolores, dolor neuropático, pleurítico, taladrante, migrañoso. Las personas que padecen migrañas también tienen fotofobia, fonofobia, o sea, no toleran la luz, no toleran los ruidos, no es solamente la cefalea. Así que todo esto lo tenemos que preguntar muy bien en el paciente que tiene dolor. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.